únicos, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya este viernes 27 de noviembre. Se acaba noviembre, es la última semana, diríamos, de noviembre, aunque algo queda para la próxima semana también. La prioridad a la inteligencia para enfrentar los delitos, dice el diario El Comercio en su portada. El comercio en línea apunta a un alza del 44% este año. Ayer conversábamos con el presidente de la Cámara de Comercio Digital y claro, él decía cómo cambió, ¿no?, la forma de llevar los temas. El tema del Consejo de la Judicatura y la elección de los nuevos miembros de la Corte Nacional de Justicia preocupa mucho al país. El cambio del reglamento, las calificaciones y los candidatos, ya no solo el proceso, sino los candidatos, terminan no alentando a lo que nos puede pasar, ¿no es cierto? Entonces, sí, hay temas que hay que seguirlos tratando. Hoy trataremos el tema del Metro de Quito, lo que hay que resolver y ojalá no sea usado, peor aún en campaña, el tema del metro para causar problemas o intentar beneficiarse de eso en la campaña electoral y distorsionar lo que se puede resolver como ciudad. Estará con nosotros el gerente y también el exalcalde Roque Sevilla, pero en esta semana quedó pendiente algunas reflexiones sobre la economía, sobre esta visión que debemos ponerla no solo para los candidatos, sino también, ¿no?, esta especie de acuerdo de generar la parte más difícil. El economista Alberto Dajic y el economista Jaime Carrera, con quienes conversábamos, quedó ahí una parte que está pendiente, diríamos así, que es el diagnóstico, las dificultades que tenemos, las dejaron muy claras y señaladas, pero ¿qué hacer el primer año? ¿Qué leyes deberían ser propuestas? Se habló ya de seguridad social, que es uno de los temas difíciles. Se habla de alguna reforma institucional, de cómo hay sectores que plantean una reforma tributaria para mejorar recaudaciones. El propio acuerdo con el fondo nos plantea una revisión del IVA. Bueno, ¿cómo se puede hacer eso? Y eso entonces les pedimos reflexionar. Gracias no solo por volvernos a acompañar esta semana como les comprometimos, sino gracias también por siempre estar dispuestos a reflexionar en público. Economista Dajic, el diagnóstico, las dificultades y los peligros están ahí. ¿Qué pasos hay que dar en medio de que no sea lo que decían, no ofrecer sangre, sudor y lágrimas, ofrecer un camino para salir con las posibilidades que tengamos? Economista Dajic, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, y nuevamente muy satisfecho de compartir con Jaime, quien considero es la persona del Ecuador que realmente mejor maneja las cifras fiscales. Estamos completamente de acuerdo. Fíjese que es posible ponerse de acuerdo incluso con usted, dirían algunos. Bueno, yo creo que Jaime es una polilla de las cuentas fiscales, se las come y las conoce de arriba abajo. Y de hecho, yo baso mis comentarios siempre en las cifras del Observatorio Fiscal, que es una entidad, una tribuna, un foro
de primer nivel donde gente seria ha venido analizando este problema fiscal desde hace mucho tiempo. Ahora, no podemos hacer que la solución de los problemas del Ecuador se enfoque en el presupuesto del Estado. Ujú. Si el Ecuador se gana una lotería imaginaria y tapa el déficit, siguen existiendo gravísimos problemas en el Ecuador. Y no estamos ya en una situación en la cual podemos decir es que el tema es cerrar el hueco fiscal. No, el tema es la reconversión, la reinvención de la sociedad ecuatoriana. El adoptar realmente nueva mentalidad, el adoptar nuevas posturas. No se trata inclusive únicamente de reducir un Estado ineficiente. Lo decía ayer en una entrevista y no le gustó mucho a un entrevistador de la ciudad de Cuenca. Estamos dispuestos a reducir el Estado porque cuando se habla de que hay que cambiar, se quiere que sea sin dolor. Estamos dispuestos a reducir al Estado, pero también estamos dispuestos a que, por ejemplo, empresas que ensamblan cosas y que hacen que el pueblo ecuatoriano pague carísimo productos que importados son mucho más baratos, estamos dispuestos a cerrarlas. ¿Debe el Ecuador ensamblar automóviles? No, jamás va a ser competitivo. Y el pueblo ecuatoriano, por una herramienta de trabajo, tiene que pagar 50 o 60% más de lo que vale un vehículo en el mercado mundial. Es que usted ha hecho esa reflexión, economista, usted ha hecho esa reflexión justo en donde hay una familia que en estos últimos 10 años ha tenido y tiene este negocio y ha tenido influencia en un gobierno que le ha resguardado. Entonces ahí la discusión pasa también por qué cuidar, cuál es la producción nacional y qué debemos cuidar entonces. Es decir, lo que quiero expresarle a usted y a la ciudadanía es que no es solamente en estos momentos la reforma de un Estado ineficiente, de un Estado obeso que obstaculiza la producción. No es solamente el ver cómo se reducen los gastos y se aumentan ingresos. Es todo un conjunto de cosas que tiene que ver con eficiencia del sistema financiero, nueva estructura de tasas de interés. No puede seguir existiendo un sector cooperativo que paga tasas mucho más altas que la banca. Eso es irracional, absurdo, cuando ambos son sectores regulados. ¿Cómo puede explicarse usted que unos paguen tasas mucho más altas? Ahí hay un problema de fondo. No se puede seguir con la seguridad social como está, no se puede seguir con la legislación laboral como está. Entonces, cuando uno ve este conjunto de cosas, uno entiende que la sociedad ecuatoriana no ha comprendido que la única forma de salir de la pobreza, porque la evidencia de la historia lo demuestra, es tener una economía capaz de generar el ciclo virtuoso de la producción, el ahorro, la inversión, la mayor producción, mayor ahorro, mayor inversión, para así derrotar la pobreza. Y que eso va a imponer sacrificios. ¿Qué es lo que tiene que haber paralelamente, Francisco? Lo que tiene que haber paralelamente es el diseño de políticas sociales que directamente compensen a los más pobres. Porque cuando esto se da, hay dolor de parto inicialmente. Y eso es lo que los políticos, al no enfrentarlo, hacen que la situación se vaya agravando, agravando y agravando en el tiempo. Claro. Y llega el momento, permítame el cáncer es peor. Permítame ir y saludar nuevamente al economista Jaime Carrera. Jaime, muchas gracias por acompañarnos. Me decían, después de que terminamos y se terminó el programa,
un comentario que yo creo que vale la pena. Decía, Jaime Carrera es tan duro, pero tan duro que claro, el solo hecho de que él esté ya uno dice, chusa, nos pega contra la realidad. El economista Dajique dice, los políticos no toman en cuenta esto. Nos abre una posibilidad. Dice, sí, esto se puede hacer. Hay como esto, la reducción del Estado debe tener un objetivo que no sea solo reducirlo y no puede ser solo entre ingresos y gastos la discusión. Esta discusión y esta invitación que me decían te haga para que si tú vas a ser ministro de Finanzas en un próximo gobierno, no le puedes plantear mañana, señor, acaba de ganar, dispárese. Algún camino le hemos de generar. El economista Dajiga ha abierto algunos que pueden ser de discusión política. ¿Cuáles serían los que Jaime Carrera y este seguimiento del observatorio nos puede plantear? Bienvenido nuevamente, buenos días. Buenos días, Francisco, gracias por la invitación. Un saludo cordial a Alberto y mi sentido agradecimiento por sus palabras. Bueno, hay que partir, como hemos dicho en el programa anterior, de decirle al pueblo la verdad, porque no se la puede ocultar. Y una de esas verdades es que se entienda en el país que solo en un marco de libertades económicas las sociedades pueden progresar. Y las libertades económicas significan responsabilidades económicas, responsabilidades fiscales, responsabilidades institucionales. Y no significa responsabilidad ofrecerle al Ecuador para progresar, destruir la dolarización, o ofrecerle al Ecuador para progresar, darle $400 mensuales a la gente para que el déficit de 6.000 millones suba a 10.000 millones. Pero Jaime, Entonces, el propio Fondo Monetario Internacional dice que hay que mirar el tema social y que hay que hacerlo. No. Quizá, como dice el economista Dajic, más directamente, pero una forma directa alguien nos podría decir es esta de entregar plata mensualmente, ¿no? Sí, pero hay que entregar plata cuando se tiene cómo pagarla. Pues. Yeah. Y cuando se tiene cómo pagarla de manera racional, en un marco de responsabilidad económica y de responsabilidad fiscal. Entonces, no hay manera, Francisco, en el futuro, de que los jóvenes tengan trabajo, de que los pobres sean menos pobres. Si no se invierte, si no se ahorra, si el país no crece, no hay otra manera, en eso no hay milagros. Y los países que progresan, siempre están decididos a hacer esfuerzos en toda la sociedad para progresar. E incluso en economías extremas. Hay un reciente libro que titula Economías extremas, de un economista del Reino Unido, que trabajaba en el Banco de Inglaterra incluso, que ha visitado los países más extremos para tratar de entender cómo en esa realidad las políticas económicas pueden confluir y pueden sacar adelante a los países. Y cita, por ejemplo, el caso de Kinshasa, en el Congo, con 10 millones de habitantes, donde todas las casas son de lata y de cartón. Es una pobreza extrema. Y en medio de esa pobreza extrema, los pobres, los extremadamente pobres, tratan de salir adelante a través de idearse dentro de unas libertades económicas, la forma de salir adelante. Y, por ejemplo, en ese país, ese país que no tiene agua, que no tiene luz, los que encuentran algún sitio donde hay agua limpia, lo tratan de comercializar en fundas, en pequeñas fundas, para ganarse su mendrugo de pan. Y luego de esas experiencias, este economista concluye que las libertades económicas sacan adelante a los países, pero también
los buenos gobiernos y las instituciones. Entonces, en el Ecuador, es cierto que el tema fiscal no es lo único, pero es fundamental. Si un país no puede vivir con desorden fiscal, sí, pero es fundamental. Y para arreglar el tema fiscal vamos a necesitar muchos sacrificios. Y no voy a volver a repetir lo que he dicho siempre. Pero concomitantemente a eso, el Ecuador tiene necesariamente que exportar más. ¿De dónde vienen los dólares? De las exportaciones. ¿De dónde vienen los dólares? De la inversión extranjera directa. No hay otra manera. Entonces, para que se exporte más, hay que abrir mercados. Hay que ser mejor que el resto de países para exportar. Hay que traer inversión extranjera directa porque con la inversión extranjera directa viene innovación tecnológica, internacionalización del país en muchas cosas. Y para eso hay que generar condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Respeto a los contratos, seguridad jurídica. Es decir, nadie va a invertir aquí por traer capitales si no se siente seguro. Previsibilidad fiscal es importantísimo. Y lo que no tenemos que dejar de decir es que el mundo ha cambiado con la pandemia y que la post-pandemia significa otros cambios, otra reinversión del Ecuador, reinvención, como decía el rey. ¿Por qué? Porque en el futuro la forma de trabajar no va a ser la misma. La mayoría de gente va a trabajar en la casa, con vías telemáticos. La digitalización va a ser el auge de la digitalización en el futuro. Es decir, ahora mismo todas las compras-ventas se realizan por medios digitales. El trabajo se realiza por medios digitales. Nos estamos comunicando por medios digitales. Entonces, todo esto se va a transformar. Entonces, el Ecuador, además de las transformaciones postergadas en el pasado, tiene que adoptar las nuevas transformaciones que exige el futuro. Eso es lo que hay que decir al país. Porque la gente todavía cree, con algún candidato irresponsable, que los jóvenes van a tener trabajo, destruyendo la economía, destruyendo el fisco, destruyendo la dolarización. Yo les invito a aquellos jóvenes que salieron de buenas universidades, y que en la época de la destrucción del país fueron a trabajar en el sector público. ¿Acaso ahora no se han quedado sin trabajo? ¿Acaso ahora no pueden trabajar porque el sector público no puede sostenerlos? ¿O acaso aquellos que fueron becados afuera y que hasta ahora no se les paga las becas pueden encontrar trabajo en el Ecuador? No. Entonces, esencialmente lo que quiere el Ecuador es responsabilidad. Responsabilidad fiscal, responsabilidad económica, requiere buenas instituciones. Requiere una justicia que dé justicia. Que dé justicia justa, que funcione, que requiere una contraloría que castigue, que funcione. Requiere una sociedad que se interese por su progreso y su bienestar, que le juzgue al Estado. Ahí viene, Jaime, una cosa, sí, como aspiración. Solo antes para citar el asunto. Sí. Requiere un Estado transparente que luche contra la corrupción. La mejor forma de luchar contra la corrupción es la transparencia en la gestión pública. Todos debemos tener acceso a la información pública. Día a día, porque es nuestro dinero. ¿Y acaso hay transparencia en la gestión pública, en las cuentas públicas en general, en la gestión del Estado? No. Entonces, todo eso hay que hacer en el futuro. Lo poco de transparente que se ha podido trabajar en estos últimos años dan cuenta del desastre en el que estamos. Y entonces, claro, ahí economista Dajic, su propuesta de la reconversión, de ir con todos estos problemas para enfrentarlos, para que nos sirvan no solo como experiencia, sino además que sean el material que exige Jaime Carrera y nos dice, oigan, si la institucionalidad, entonces el primer paso es recuperar la institucionalidad, hacer de esas instituciones más fuertes, pero ahí hay un proyecto
político, que tiene también una propuesta económica, que en América, no solo aquí, y en Europa también, en el mundo debaten si la democracia tiene el espacio para tratar esto. Y mezclan, ¿no? Mezclan derechos con un Estado más fuerte, con unas formas de gobierno más duras, porque generan la idea de lo que Jaime acaba de proponer, una institucionalidad que funcione, pero que funcione para qué, se preguntan algunos, y vemos países que eran como ejemplos como Chile, que comienza a debatir nuevamente lo que ha hecho esta libertad económica economista Dajico. El creer que existen alternativas dictatoriales para resolver los problemas es una creencia demasiado peligrosa. No es que usted lo esté diciendo, por favor, pero efectivamente de su comentario se puede no deducir, pero se puede analizar de que este tipo de creencias se están dando. De decir, bueno, esto no funciona en democracia, no se puede salir en democracia. Ahí Y tiene eso usted es Cuba, muy tiene peligroso. Venezuela que Hay, marchan, tiene Nicaragua. así es, Y la así es. bronca, Y para gente que llamar dice, algo, la bronca bueno, en Chile, ¿no? Y en el Perú. Y octubre de en nosotros. Chile recomiendo mucho Sí. ver una entrevista a un extraordinario economista chileno, a quien conozco, Sebastián Edwards, que es profesor en la Universidad de California en Los Ángeles. Una entrevista que le hace Álvaro Vargas Llosa, donde él describe con una lucidez y una claridad inmensa la situación chilena. Y está muy pesimista del futuro de Chile y dice que Chile va a involucionar. Y atribuye el problema fundamentalmente a la pérdida de una batalla cultural. Ese tipo de batalla cultural que la dio en forma perversamente brillante la FARC, Familia Revolución Ciudadana, cuando habló, por ejemplo, de la larga noche neoliberal. ¿Qué larga noche neoliberal? Si precisamente el país nunca ha tenido una economía liberal. ¿Qué es una economía libre? Es una economía en la cual no hay altos aranceles, en la cual no hay proteccionismo a industrias ineficientes, en la cual hay libertad de precios, en la cual las tasas de interés son libres y determinadas por el mercado, en la cual se promueve agresivamente el flujo libre de capitales. ¿Ha existido eso en el Ecuador? No. Y a pesar de que no ha existido, se dice que hubo una gran noche neoliberal. Entonces, cuando la batalla cultural taladra el cerebro de la gente y los convence de algo, es exactamente, Francisco, como cuando los niños en el sector rural se mueren de gastroenteritis y la gente desesperadamente los está curando del mal de ojo y traen un huevo, se lo frotan, la saliva, le hacen el signo de la cruz porque el niño está ojeado. Y si viene un médico y le dice, no, eso no es mal de ojo, es gastroenteritis, el brujo del pueblo lo hace apedrear porque pierde su negocio. Así exactamente pasa cuando la guerra cultural convence a la gente de que se puede ser rico sin trabajar, de que se tiene derechos, pero no hay deberes que sean la contraparte de esos derechos, que se puede tener un Estado que le quite a unos para darle a otros, cuando lo que el Estado debe hacer es promover que todos produzcan más para luego poder distribuir, porque la solución a la equidad no está fundamentalmente dada, y esto lo demuestran muchos estudios,
por cómo y de quién recojo los impuestos, Pero es que la sino igualdad cómo los entre, gasto. la Y igualdad entre desiguales que no se tome en cuenta para plantear lo que usted nos dice, darle la oportunidad a todos, tenemos que trabajar por los que menos oportunidades han tenido, pero sí, yo estoy de acuerdo en que lo que hay es que integrar, no solo conseguir que se queden de Francisco, pobres. Francisco, es que no hay duda, pero eso no se puede lograr en 4 años. Y esto es lo que el Ecuador tiene que entender, que estos procesos que logran que una sociedad salga de la pobreza y se transforme en una sociedad de buen nivel de vida, toma décadas, pero décadas de hacer las cosas bien. ¿Qué discurso cree usted que es más fácil para un político? Decir, bueno, vamos a iniciar un proceso de transformación del Ecuador que nos va a poner en la ruta correcta. Y si hacemos bien las cosas, en 30 años tendremos riqueza y equidad. Y otro que diga, no, el problema es que aquí la riqueza está mal distribuida y hay que quitarles a los que hoy ya tienen y mañana mismo les doy a los que no tienen. Ese segundo discurso es mucho más atractivo y es mentiroso y es falso, porque si usted toma a las 20 familias más ricas del Ecuador, a las 30 familias más ricas del Ecuador, no tienen lo que es un presupuesto del Estado del Ecuador de un año. Si a ellas usted les quita todo, puede resolver el problema del presupuesto de un año. Pero al año siguiente ya no habrán los empleos ni las empresas que esas personas tienen. Planteado Entonces hay así, que entender. claro. Planteado así, podrían decir, oigan, un planteamiento en donde las oportunidades sirvan, sobre todo para los que tienen que construir esas oportunidades, Jaime. Eh, Pasa porque un presupuesto del Estado y por el rol del Estado, pasa porque también hay que responder a los empresarios, como dice el economista Dajig, no es cuestión de irles a quitar y dejar sin nada, sino de que los salarios sean justos. Y ahí uno dice, ¿y qué será un salario justo? Claro, a todo el mundo nos gustaría ver si se gana más, sí, pero ¿qué es posible? ¿Y qué debería enfrentarse cuando dice una reforma laboral? ¿Qué significa esa reforma laboral, Jaime, en economía? Bueno, primero hay que partir, y esto lo ha dicho Alberto también, muchas cosas de lo que yo estoy de acuerdo, es en plantearse primero la visión de Estado que se quiere en el futuro. ¿Qué queremos? Un Estado en el que el sector público, en una dimensión adecuada y equilibrada, atienda a sus cuestiones básicas que ayuden a los pobres a estar mejor. Las cuestiones básicas de educación, salud, seguridad, bienestar social. Y un sector privado que sea el que dé impulso a la economía, que invierta, que dé trabajo, que brinde oportunidades para los pobres. Esencialmente, esa debe ser la visión del Estado del Ecuador en el futuro. Luego, dentro de esa visión de Estado, ¿cómo generamos oportunidades? Y dentro de esas oportunidades está el trabajo, la reforma laboral. La mejor medida social para la población es generar trabajo. Y no hay trabajo sin inversión. Y no hay inversión sin estabilidad económica y fiscal. Ahora bien, las grandes luchas que hoy se repiten y los grandes esquemas y los grandes pedidos del pasado es luchar por aquellos que ya tienen trabajo. Es decir, a los que tienen trabajo hay que darles un sueldo, un salario mínimo. No. Ellos tienen que continuar ganando lo que la economía les puede dar. Pero el gran problema del Ecuador es dar trabajo a los que no tienen trabajo, a los que están en el desempleo, en el subempleo, en la informalidad. Y ellos solo pueden tener oportunidades para estar mejor, con una buena economía. La gente que está en el desempleo, en el subempleo, en la informalidad, tiene una gran fortaleza.
si se le permite oportunidades dentro de condiciones de libertades. Y vuelvo a Kinshasa, un país, una ciudad absolutamente pobre, en donde dentro de un marco de libertades esas personas tratan de encontrar oportunidades para sobrevivir, aunque sea vendiendo carbón y agua. El Ecuador no debe esperar llegar a situaciones extremas. Este es un país que tiene posibilidades. Entonces, ¿por qué no brindarle oportunidades a esas personas que ya que tienen la gran fortaleza para sobrevivir en el desempleo, en el subempleo? ¿Por qué no darles la oportunidad en un marco de desarrollo global del Ecuador, donde se ha dicho tantas cosas como las hemos dicho ahora? Responsabilidades económicas, fiscales, oportunidades, institucionalidad, una reforma laboral que le permita a la gente, oportunidades de trabajar horas, de trabajar por vía telemática y una serie de cosas. O sea, en la reforma, Jaime, en la reforma laboral para crear trabajo, entonces, lo que hay es que modernizar y actualizar el código, pero habrá que cuidar esto que ha sido un emblema para muchos, Jaime, los derechos adquiridos, o esos derechos también son una especie de escudo para no avanzar. Pero es que el país tiene que tener derechos y también obligaciones, Francisco. Los derechos son para todos. Así como unas personas tienen derechos adquiridos y lo han adquirido en el trabajo con garantías a través de décadas. ¿Por qué no les brindamos derecho a los que no tienen trabajo, a los que no tienen oportunidades? Ellos tienen derecho a trabajar, a estar mejor. Y el Ecuador tiene gran oportunidad en eso. Si casi el 70% de la población está en el desempleo, en el subempleo, en la pobreza, en la informalidad, si les damos oportunidades a esas personas, el Ecuador tiene un amplio espacio para que todo el trabajo de esa gente le haga salir al Ecuador. Pero no podemos empeñarnos en el mismo discurso de las últimas décadas, las mismas garantías, las mismas cosas del trabajo. No, eso es lo que hay que cambiar. No es precarizar eso. Todo eso. No es precarizar las relaciones. Precarizar, no, porque precarizar el bienestar de la gente es ofrecerle $400 al mes gratis para masificar la pobreza. Eso sí. Y que toda la gente sea dependiente del Estado. Y al final, a UPE en ese Estado lo sostengan porque esos Estados le dan un mendrugo del pan a las mayorías. Es lo que pasa en Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? Hay personas que no tienen cómo vivir, no tienen de dónde vivir. Y el Estado les da una canasta familiar miserable. Entonces todos pasan a depender de esa canasta. Pero y apoyan el Estado. Pero tienes un 40% que sostiene, más las Fuerzas Armadas, más la corrupción, que sostiene un Estado de delincuentes. No, sin duda, pues entonces todo eso, esa es la institucionalidad. Una buena institucionalidad que queremos. Y como decía Alberto, es un tema de cultura, es un tema de todos como país, pensar de otra manera. Ahora, ¿cómo cambiar eso? Bueno, hay que cambiarlo progresivamente porque va a ser una tarea de años. Y ahí entonces, mira China. Jaime, antes de ir a China con el ejemplo, yo sí quiero pedirle de la experiencia política al economista Dají, que fue vicepresidente de la República, ha hecho política desde la opinión y todo eso. Esto cuando se habla de la precarización, y claro, dicen, cuidado, pueden bajar los sueldos, quieren que no se pague seguridad social, quieren que las horas se aumenten, las horas de trabajo, y el mundo ha discutido. Y estas otras formas de relacionarse con el trabajo telemático van a generar unas nuevas formas laborales también, y esas nuevas formas habrá que legislarlas. ¿Cómo mira usted? Jaime nos ha dicho lo que cree, generar horas de trabajo y eso. ¿Cómo mira usted esta reforma laboral? Porque todo el mundo dice, es necesario, se señalan grandes, pero ¿por dónde se comienza? El Código Laboral ha de defender a los que ya tienen trabajo
y facilitar a los que no tienen. ¿Cómo visualiza usted esto? Y podríamos decir, van a decir, es que está hablando el neoliberal, la representación máxima del neoliberalismo, me han de decir, economista de aquí. Bueno, que le digan, y las personas que sostienen que el actual Código de Trabajo es bueno, que vayan a la calle y cuenten en las esquinas de la ciudad de Quito, Guayaquil, cuántas personas están vendiendo chicles, caramelos, cocada, están limpiándole el vidrio con una botellita de agua y un utensilio para limpiar el vidrio, cuánta gente está vendiendo empanadas y cuánto ganan al día. ¿Y quién habla de los derechos de esas personas, que también son trabajadores? ¿Tienen seguridad social? ¿Tienen acaso alguna protección? Ninguna. Y es la mayoría del país, porque la actual legislación laboral, producto de teorías e ideas de odio de clases, en la cual se cree que el empleador es enemigo y un abusador del trabajador, han ido acumulando una serie de supuestos derechos que se transforman en un veneno mortal para los propios trabajadores. ¿Por qué? Porque es una legislación que protege al que ya tiene trabajo, pero que no protege al que no lo tiene, no fomenta la generación de empleo. ¿Conoce usted, Francisco, cuántos eficientes trabajadores, cuando tienen 18 o 19 años en una empresa, se los liquida para no enfrentar la barbarie de una jubilación patronal onerosa, carísima, que es verdaderamente ridícula? ¿O no existe eso? Sí, no. Usted Entonces, topa, por ejemplo, un tema que es puntual. La jubilación patronal es una limitación. Genera lo que usted ha dicho, que trabajadores de gran compromiso, además, con las empresas, tengan que ser liquidados porque el empresario no va a poder asumir el costo de esa jubilación. Pero entonces resolvamos de una manera distinta. Incrementemos, por ejemplo, los aportes para una mejora de la jubilación y desaparezcan la jubilación patronal, pero no se arriesgan a decir hay que eliminarla cuando la jubilación patronal fue creada para otra cosa, no para esto. Francisco, cuando usted dice qué bueno la participación del 15% de los trabajadores en las utilidades, yo quisiera que ganaran más, pero cuando un inversionista extranjero coge a Colombia, el Perú, Chile, Paraguay, y mira primero el salario básico, que es más bajo en dólares en esos países. Luego mira la jubilación patronal. Luego mira el 15% de participación de los trabajadores en las utilidades. Luego mira un 5% de impuesto que le cobran por sacar su plata del país. ¿Viene al Ecuador? No, no viene. Sepa usted que el Ecuador es el país de la América Latina, óigame esto, con la menor inversión extranjera directa respecto del PIB, menos del 1%, cuando países como Colombia, el Perú, Bolivia, Chile... Pero eso no ha sido histórico, economista. Pero eso no es un hecho histórico. A ver, es un hecho histórico porque también el Código Laboral es histórico, pues. Bueno. Porque también la falta de institucionalidad es histórica, porque también la inseguridad jurídica es histórica. Y si no la cambiamos, vamos a seguir con ese ejército de desempleados y con esa pobreza. Y no se lo cambia ni en 1, ni en 2 años, ni en 3 años. Ni un gobierno bueno lo puede hacer. Puede iniciar el rumbo. Y tengo el orgullo de decir que el año 92 lo iniciamos. Y las cifras están ahí, lo evidencian. Se le dio marcha atrás por la politiquería después. Y entonces, ahí voy a volver por el tema financiero, porque y usted nos comenzó en un programa anterior a hablar sobre que faltó hacer unas reformas, pero le quiero plantear a Jaime el tema laboral, por ejemplo. Esto es un tema, sí, la jubilación patronal es un tema que hay que tratarlo, debatirlo, pero encontrar una salida. Pero también lo otro,
que los empresarios se comprometan, a lo mejor no a repartir ese 15%, y ya el expresidente y economista también dijo ese 15% por lo menos en las áreas petroleras no pasa como impuesto. ¿Será entonces la reforma tributaria en virtud de cómo hemos de pagar el impuesto a la renta, quiénes lo han de pagar, cómo mejorar esa recaudación y eliminar estas otras cosas, Jaime, para que se pueda invertir en educación, en salud, en seguridad, en las cosas que has reclamado que deben tener prioridad en los presupuestos? Esta reforma tributaria, ¿qué se ha de visualizar? Bueno, es una reforma tributaria que es imperativa y hay que volver a decirlo, aunque se juzgue como duro, como si alguien dice, si le dice al país estas cosas, es pegarse un tiro en la cabeza. No. Esto hay que enfrentar. ¿Cómo usted arregla un déficit o lo equilibra o lo baja de 6.000 millones de dólares? ¿Cómo lo arregla? Necesitamos más ingresos tributarios y reducción de gastos. No hay otra manera. Esa es una parte, sí. Ahora, esta reforma tributaria, que es fácil decir, tiene que guardar un equilibrio entre no afectar la inversión o el desarrollo empresarial, y al mismo tiempo dotar de recursos al presupuesto para que atienda a los más pobres. Y esta reforma tributaria tiene que ser un conjunto bien analizado, de rebaja de algunos impuestos, de incremento de otros impuestos, de tocar las exenciones, las exoneraciones, de tocar la base tributaria, de reducir gradualmente el impuesto a la salida de divisas. No es posible, Francisco, que una persona que gane $2.000 al mes prácticamente no pague impuestos. Son $24.000 al año. Le restas la base imponible que no paga de unos 11.000 millones. Y luego el resto se va en deducciones, en educación, en salud y en una serie de cosas. No se paga impuestos. No. En $2.000 en un país como el Ecuador. Entonces, que no hay que decir esto. Esto es lo que hay que decir. Hay que hacer una reforma tributaria justa, equilibrada, que contribuya a darle al fisco al menos $2.000 millones de dólares para poder sostener el gasto en educación, en salud, darle plata a la seguridad social, el 40% de pensiones. Pero esto tampoco es suficiente. ¿Sí? Hay que reformar la seguridad social. Hay que reformar. Porque no puede continuar dependiendo del 40% del Estado por una parte y que eso es insuficiente. Entonces hay que tocar aportes, contribuciones a la seguridad social. Y en general hay que activar la economía. ¿Cuándo va a haber más gente que aporte en el Estado a la seguridad social? Cuando haya más trabajo. Cuando la gente que no tiene trabajo encuentre trabajo. Cuando se formalice la gente para poder aportar. Porque la mayoría de gente no aporta a la seguridad social. Y tampoco se puede cargar de impuestos a la gente, a los pocos que pagan o pagamos impuestos y a las pocas empresas. Porque claro, si usted tiene en el país el 70% de la población económicamente activa, que está en el desempleo, en el subempleo, en la informalidad, en la pobreza, 70% son 5 millones de personas que están al margen de poder pagar impuestos, y a eso agregamos los jóvenes, que son la mayoría. Al final, son pocos los que pagan, las empresas y las personas que pagamos impuestos, y que sostienen a toda la economía. Eso no es igualdad, eso no es equilibrio. No se puede continuar así. Pero hay algo que quería topar antes de la intervención anterior, el tema de China. Porque Alberto dijo algo que es muy cierto. La reinvención del Ecuador, para estar mejor, para dar oportunidad a los pobres, para que todos tengamos un país próspero, una tarea de largo plazo siguiendo la dirección correcta. Aquí está China. China hace más de 30 años, ¿qué es lo que hizo? ¿Sí? Inversión, exportación, apertura al mundo. Y ahora China, lo que es China. Esto es de sentido simple, ahí están los ejemplos, ¿no? Y nosotros en 50 años, ¿cómo estamos? En 50 años de déficit fiscal, de despilfarrar el dinero del petróleo, de endeudarnos a cada momento. Estamos así. Entonces hay que
Pero Jaime, el ejemplo de China me trae al comentario del economista Dají. O sea que esto que se hace con partido único y que decida alguien para ponernos en regla, sí, porque decidió alguien, entonces ahí ya la democracia no cuenta. Y este es este modelo chino también, Jaime. Sí, es el modelo chino también. Es correcto. Ese modelo chino de exportar, de invertir, tiene que ser en un marco de las libertades y de las instituciones democráticas que tenemos. Ese es el equilibrio que hay que encontrar, porque en el otro lado tienes la India, que ya va a ser otra potencia muy pronto. Y también, ¿qué está haciendo la India? ¿Sí? La India está exportando, también está invirtiendo, también tiene un gran avance en tecnologías, líderes en digitalización y muchas otras cosas. Y China y la India va a ser otra potencia, en un marco de democracia, en un país de más de 1.100 millones de personas. ¿Cómo no es posible en un Ecuador de 17 millones de personas abrigar el sentido común para progresar? Dejar a un lado los odios, los desacuerdos, la estigmatización al trabajo, la oposición al empresario malo, al obrero, el uno, el bueno y el malo. No, somos apenas 17 millones de habitantes. ¿Cómo no podemos ponernos de acuerdo en cosas básicas que son indispensables, que son indispensables para el desarrollo del país? Claro. Estas cosas indispensables pasan también porque los que más oportunidades han tenido, porque quizá los que tienen recursos mayores, porque a veces uno dice que los que pueden defender con mayor fuerza es los que ya han logrado algo, pero y esa defensa tiene que ser también con una propuesta de avanzar en conjunto, como dice Jaime. Una reforma tributaria economista de aquí que comprometa más y que a lo mejor diga, sí, yo voy a pagar los impuestos si es que son mayores porque me sirven para mejores carreteras, mejores hospitales, mejores universidades, que volvamos a tener incluso esa parte de orgullo de ser de la universidad, del colegio público economista. Bueno, la reforma tributaria tiene dos aspectos, el cuantitativo y el cualitativo. Si yo necesito 1.000 millones, puedo poner un impuesto X, puedo aumentar un impuesto Y, puedo crear un nuevo impuesto. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero en el sistema tributario ecuatoriano es como un carro mal balanceado. Si usted tiene un vehículo y le pone 500 libras en el maletero de atrás y se sienta a manejarlo y resulta que usted siente que la dirección anda casi en el aire y que no puede controlar el vehículo. Si usted coge la mitad del peso y lo pone en el asiento de atrás, usted va a encontrar que con el mismo peso el vehículo anda bien. En el Ecuador tenemos, aunque parezca mentira, una carga tributaria en relación al PIB por debajo del promedio de Latinoamérica. Y esto es difícil que la gente lo crea, pero son cifras. Ahora bien, cuando uno aumenta ese 15% de participación de los trabajadores, que no es un impuesto, pero que es una carga tributaria, realmente la cosa cambia. Entonces tenemos que entender que la reforma tributaria tiene que venir en dos lados. Esta transparentación entonces que decía Jaime. Y transparentar las situaciones. Ahora bien, quiero volver al caso de la China. La China lo ha hecho en un sistema dictatorial, pero Irlanda no lo ha hecho en un sistema dictatorial. Y cuando usted compara Irlanda y Grecia, se da cuenta que Irlanda es un país que frente a la crisis salió en 2 años y Grecia todavía no sale. Y esto ya lo he dicho antes, lo cual demuestra que haciendo las cosas bien es que se sale. Pero haciendo las cosas bien es nunca engañando a la gente y haciéndole creer que la riqueza se genera
en poco tiempo, sin esfuerzo, sin obligaciones y sin tener una agenda de país. Mientras esto no sea una agenda de país, no vamos a ir a ningún lado. Y ahí viene el Porque chip no cultural. se trata de quién sea presidente. Se trata de que la sociedad abrace un proyecto nacional, lo crea y lo empuje como sociedad. De ahí que para mí, que si gana será la tragedia del Ecuador. Pero independientemente de quién gane, si la sociedad no entiende estas cosas y no las acepta, muy poco podrá hacer un gobierno. Jaime, para concluir este diálogo y agradecerles nuevamente, entonces lo que nos ha pedido en la parte de transparencia es que las propuestas sean concretas y que busquemos este acuerdo, este gran acuerdo nacional en 5 puntos. De los que hemos visto se puede discutir y a lo mejor hasta llegar a acuerdos. Es el tema de este chip cultural que mencionaba el economista Dajig el que me preocupa. Nos siguen vendiendo espejos, Jaime. Sí, nos siguen vendiendo la destrucción del país. Y seamos claros, seamos duros. Digámosle al país las cosas como son. Tenemos la dolarización. A la dolarización la queremos todos. Así. Todos. La dolarización es estabilidad, es oportunidades para todos, ¿no? Entonces, y la dolarización requiere dólares. Y los dólares solo vienen con un Estado eficiente, un Estado que trabaje, un Estado que sea mejor que el resto, con exportaciones, con inversiones. Entonces, escojamos en el futuro. O escogemos ese camino, o destruimos la dolarización, destruyendo las finanzas públicas, ofreciendo $400 al mes, ofreciendo dinero electrónico, ofreciendo la destrucción de la dolarización. Entonces, escojamos como país, con sentido común. O queremos tener una dolarización sólida, un país sólido, que avance, que le dé oportunidades a todos, o lo destruimos para de una vez destruir el Estado y las oportunidades de todos. O lo destruimos para que los jóvenes no tengan trabajo, para que los pobres sean más pobres, para que en rigor el Ecuador sea un Estado completamente fallido. Entonces, tú has dicho que soy duro, Francisco. No, lo duro es entender estas cosas en el Ecuador. Escojamos, o hacemos bien las cosas, o de una vez lo destruimos. Y todos somos pobres, una masa de pobres, de miserables, teniendo un país de grandes oportunidades. Un país que tiene recursos naturales, que tiene riqueza, que tiene gente que trabaja, como lo ha dicho Alberto. La gente que sale a las calles todos los días es una gente que trabaja, que se esfuerza día a día. Podría que tener solo quiere mejores oportunidades, ¿sí? Exactamente. Claro. Y esas oportunidades están en un manejo racional de la economía, del fisco, de las instituciones. Porque allí están las oportunidades. Las oportunidades no están en la destrucción como Venezuela. Esperemos, Jaime y Alberto Dajig, muchas gracias, a Jaime Carrera también muchas gracias. Esperemos que estas reflexiones nos lleven a plantearnos y a buscar que la gente se interese por el futuro del país, de su economía, que es esta parte práctica de donde se va generando también la vida, ¿no? Economista Dajig, muchas gracias. Economista Carrera, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación.